Hola a todos y a todas, soy Francisco Valero, alias Rasval047, líder de los payasos justicieros, mayorista, no limpio pescado, en fin. Y bueno, como habréis visto en el título de hoy, sí, vamos a analizar qué es lo que le hace falta con muchísima urgencia al país en el cual actualmente resido, que es España, y el cual también me vio nacer. Y bueno, efectivamente vamos a hacer un breve análisis de una cuestión bastante sencilla que se tendría que someter a estudio y también análisis como vamos a hacer nosotros en las altas esferas políticas, y que evidentemente no se hace porque no les interesa, ya que lo que les interesa es seguir robando al ciudadano para mantener sus cenas de lujo. Dice, espera, voy a grabar primero dónde estoy, ¿vale? Para que se vea que no tengo nada que pueda leer, mi botella aquí apoyada para luego tirarla y reciclarla, la batería portátil aquí porque en verdad me quedaba un 9 cuando me he ido a poner a grabar este vídeo. Con lo cual, como se puede ver, estamos en plena calle sin nada que pueda leer, sin ningún otro móvil. Todo esto va a salir de mi cabeza, no como todos los políticos que evidentemente están siguiendo un guión y leyendo unas cosas que algunas veces no han escrito ni ellos, porque sí, os cojo que muchas veces sí que están leyendo discursos que evidentemente han salido de su propio puño y letra, pero la mayoría de las veces también leen cosas que ni siquiera ellos mismos han escrito. Y eso, la verdad, a mí me mina un poco la moral, no sé a vosotros. Pero bueno, hoy no vamos a atacarle por ese lado. Hoy de verdad vamos a centrarnos en la solución principal que habría que aplicar a nuestro actual país, que es España, para mejorarlo. Y que hay muchísimas, quiero decir, estamos diciendo abordar una situación, porque en España realmente a día de hoy, a fecha que grabo este vídeo, que es abril de 2025, hay una infinidad de cosas que habría que empezar a moldear para que sufriesen una mejora en los años venideros y no una involución como suelen sufrir. Estamos hablando de aspectos económicos, sociales, legislativos. Bueno, los iremos tratando un poquito más adelante. Vamos a centrarnos en el principal, el que sería el objetivo número 1 a cumplir en un gobierno que fuese eficiente y que optimizase sus recursos y no que los malversase como se hace, pero no ahora en el gobierno socialista que actualmente tenemos, que también evidentemente, además de los más corruptos que ha habido en la historia, sino en el PP, en Vox, en Sumar, en Alvise. Ahí están todas las cosas de Alvise también. Su partido, su agrupación electoral de Se Acabó la Fiesta, ¿no? Cualquier partido, hasta el más pequeño partido independentista. A ver si os creéis que Bildu, si hablamos de los catalanes, no, de Bildu, de Esquerra Republicana, etc., y de los vascos, del PNV, etc., no malversan. Evidentemente, todos y cada uno de los políticos de España, bueno, algunos que otros no, pero estamos hablando de política menor, y la política mayor, la práctica unanimidad de los políticos reciben una remuneración que proviene, en muchos casos, de las arcas públicas. Tenéis que pensar que nosotros tenemos anualmente unos presupuestos, se llaman los presupuestos generales del Estado, los PG, que reflejan dónde va a ir destinado el gasto público anual. Y además, esto es una cosa que tenemos que entender. Habrá gente que a lo mejor todavía no sea consciente, pero ¿de dónde proviene ese gasto público? Vale, no proviene sino, a ver, parte del cobro de las diferentes sanciones administrativas que se aplican anualmente a los infractores, pues evidentemente proviene de los salarios de todos y cada uno de los españoles y españolas que cotizamos. Proviene de todos y cada uno de los pagos de cuotas de las sociedades. Estamos hablando de lo que también se retira a las sociedades en concepto de renta, del impuesto de la renta de las personas físicas va para las personas físicas, ahí lo dice, pero las sociedades tienen su impuesto de sociedades, el IS, en el que también se las cruje. Es decir, como hablaba en el vídeo de presentación de este canal, estamos hablando de un país en el que se roba a los ricos y se roba a los pobres. A todo el mundo se les casca tributariamente, y cuando la presión fiscal coge a un país y lo tira por los suelos,
por decirlo de alguna manera un poco coloquial y extraoficial, ese país entra en un círculo vicioso negativo, ¿vale? De desempleo, de crimen y delincuencia, evidentemente aumenta, de revueltas sociales y descontento general. Es decir, eso va así, es algo que solo se puede impedir cambiando, y por eso es este vídeo, por eso es todo nuestro movimiento, porque queremos cambiarlo. ¿Y qué sería lo primero que habría que cambiar en España? Porque, como digo, es un país tan jodido, mira por ese lado, hasta tributariamente, que se roba hasta a los ricos y a los pobres, que habría muchísimas cosas que hacer, muchísimas, de verdad. Estamos hablando de, por ejemplo, en temas energéticos y medioambientales, habría que apostar cientos de miles de millones en la próxima década. Habría que destinarlos a potenciar nuestro sistema de energías renovables, que ya de por sí está en pleno auge y se sigue haciendo mucho por el sector privado, que al final pues también beneficia a las arcas del Estado o así. Pero si desde el gobierno central se apoyase y se destinase muchísimo más dinero a estas energías renovables, a una transición energética eficiente, que no se destina, o si se destinase, por ejemplo, más a vivienda, igual se solucionaría un poquito todo el tema de las ocupaciones. Eso lo dice hasta J.C. Reyes, que tenga que decir J.C. Reyes. Es más una persona a la que tachan de retraso mental. Y os digo, que el chaval a lo mejor no tiene una formación académica, evidentemente pues, ha triunfado en la música, se la ha pelado completamente, él ha dicho voy a morir rico, aunque dejase de hacer temas mañana más que con los royalties de Spotify, si me entiendes, y ha dicho, eso, tío. ¿Cómo para qué voy a aumentar mi formación académica? Ojo, si me dejo J.C. Reyes, escúchame, Juan, y cualquiera que vea este vídeo que tenga plata y no le haga falta estudiar, siempre viene bien aumentar la formación jurídica y financiera, porque al final, primero, que te protege, tanto a ti como a tu activo. Segundo, que realmente puedas multiplicar de manera mucho más segura y con menos riesgo ese capital que se obtiene, pues en este caso de la música, ¿no? Pero que me llama la atención que hasta J.C. Reyes lo dice, ¿y por qué no hacen más casa el gobierno con lo que me quitan, con todo lo que me quitan a mí? Y claro, a J.C. Reyes no le quitan poco. Ojo, J.C. Reyes, no tiene un buen fiscalista y me juego la vida, Te podrían quitar mucho menos. Cualquier cosa, correo electrónico en la descripción, Juritas. Se vienen cositas con Juritas. Y bueno, por cierto, también voy a abrir el canal de YouTube de Juritas y todo eso, que es mi proyecto de servicios jurídicos, como sabéis. Y bueno, no nos vamos a desviar un poquito, nos estamos viendo un poquito con lo de JC, no nos vamos a desviar, vamos a centrarnos en qué tendría que hacer el gobierno. Y es que eso es una cosa, por ejemplo, que si destinasen gasto público a eso, en vez de a otras cosas, que voy a citar a continuación, es que yo qué sé, habrá quien se preocupe por el gasto público que se ocasiona al operar a un transexual de cambio de género, con la carga tributaria de los españoles. Y créeme, es preocupante, porque es una operación que al final no es incompatible con la vida o la muerte, no es una necesidad, es una cosa que realmente podría dejarse de un poquito para cuando sobrase dinero y no ahora que falta dinero en otras partes. Es algo que genera polémica y podemos hacer un vídeo solo de eso, dejadlo por los comentarios si queréis que lo hagamos. Pero realmente no es tan preocupante como los miles y miles de millones que se van anualmente, que eso serán unos cientos de millones. Ojo, cuidado, es que es lo que os digo, que no es para tampoco dejarlo muy por abajo lo del tema de las operaciones y todo, pero bueno, y otras muchas cosas que, por ejemplo, cubre la seguridad social, cuando hay cosas que son más incompatibles con la vida o la muerte, que no cubre. Es una cosa que el sistema sanitario también, y al final eso depende mucho administrativamente hablando de las autonomías, ¿vale? Y es una cosa a la que también se destinan miles de millones de euros anuales a mantener las divisiones territoriales de manera administrativa, con sus diputaciones provinciales en cada provincia, con sus juntas en cada, por ejemplo, la Xunta de Galicia en Galicia, la Andalucía en Andalucía, la Generalitat en Cataluña, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid. Es decir, son instituciones y entes gubernamentales que funcionarían y a lo mejor podrían ser plausibles si fuesen políticos voluntarios y no fuesen políticos que obtienen una remuneración procedente del gasto público que viene de nuestra
presión fiscal, esa que tanto aumenta anualmente en este país. Entonces, realmente son muchísimas cosas que hacer en España. Yo diría que esto además sería la segunda. Organizar mucho el tema territorial, administrativo, sería una cosa que habría que priorizar sobre quizás todas las demás, excepto la que va a protagonizar este vídeo que aún no he dicho. Y es que, y la voy a dejar para el final, evidentemente yo quería hilar todo esto y decir unas cuantas cosas más que también serían muy necesarias, pero es que cada una de estas cosas da para un vídeo, ¿no? Es decir, cómo reducir a la mitad la presión fiscal de los españoles, bajar el IVA, por ejemplo, un impuesto que está ahí al consumo, es el impuesto sobre el valor añadido, que realmente todos y cada uno de los españoles y españolas pagamos, aunque seas un niño de 5 años y vayas a comprar chuches, están sujetas a IVA. La tienda tiene que pagar el impuesto sobre el valor añadido y el consumidor también. Entonces, ¿cómo reducir eso a la mitad? Es que hay muchas maneras. Es que no es que haya que reducir el número de políticos que obtienen remuneración a la mitad, es que hay que reducirlo a 1/3, porque es una locura. Las cifras oficiales de personas que obtienen una remuneración oficial del gasto público y que tienen cargo político electo son 90 y tantos mil, cerca de 100.000, en un país de 50 millones, menos, de hecho, 48 millones y medio empadronados. Todos sabemos que somos más de 50 millones. Y realmente 50 millones, 100.000 políticos electos, más lo que no es electo, ¿me entiendes? Es decir, más todo el que viene por opos y por todo, que se podría recortar muchísimo. Y no hablo de un recorte ministerial como hizo Milei, en plan desestructurar completamente, o bueno, reestructurar para ellos, desestructurar un poco para mí, para mucha gente que sabe de lo que hablo. Todos los economistas que vean este vídeo igual me entienden, y ojo que Milei no deja de ser un economista, uno de los más brillantes del planeta Tierra, que realmente ha hecho un verdadero progreso en la economía argentina y se ha notado en que han bajado los índices que preocupaban al país, tanto en desempleo como en umbral de pobreza, etc, etc. Vale, han bajado, sí, pero para mí ha desestructurado muchísimo el país, y es una cosa que podría pasar en España y la beneficiaría, más que Argentina, de hecho, pero no sería necesario, porque una reestructuración lógica permitiría al país, a nuestro país, a España, avanzar en la medida de lo que nos permita esa adaptación, esa nueva adaptación tributaria, por ejemplo. No, pero es que es lo que os digo, no, esto no sirve si al final el país entero no lucha por ello, pero es que no es, tenemos ahora mismo 300.000 políticos entre los electos y los opositores, los que han pillado plaza y los enchufados, o los que se ha creado, por ejemplo, que no ha elegido ni Dios y se ha creado un nuevo ministerio, o se ha creado una nueva subdelegación, y ahí está el tío y su cuñado, ¿sí me entiendes? O la tía y su cuñado. Y es que os digo, no es solo cuestión de vamos a echar a esta gente, vamos a mantener muchos de los puestos, y el que se quiera quedar puede quedarse de manera voluntaria. Es que lo hablaré creo que en casi todos los vídeos que yo haga. Un cargo político de responsabilidad no tendría que remunerarse, tendría que ser gente voluntaria que, por ejemplo, en caso de que una persona tenga unos ideales increíbles y a veces viva por debajo del umbral de la pobreza, yo soy esa persona, joder, yo soy una persona que tiene unos ideales increíbles, que tiene el carisma para comunicarlos con el exterior, con las personas, con los espectadores, y que muchas veces ha estado por debajo del umbral de la pobreza. Y es que ni con esas tendría que percibirse una remuneración que proceda del gasto público. Y en caso de que sea una persona que de verdad lo solicite, pues mira, por ejemplo, soy, ¿qué te digo yo? Santiago Abascal Conde. Me presento por Vox a las elecciones generales, voy a ser presidente, voy a renunciar a mi sueldo completo, no tengo para comer. Santiago Abascal Conde, imaginaos, no tiene para comer. He puesto ahí ese ejemplo pues, para que no sea, para que no molesten ni a los de izquierda ni a los de derecha. Entonces, imaginaos que Santiago Abascal dice, pues no tengo para comer, ¿no? Pues se le aporta una mini pensión, no sé, 700 euros,
Y la casa, si va a estar en una casa, por ejemplo, si imagínate ser presidente, va a estar viviendo en Moncloa, evidentemente ahí hay comida, ¿me entiendes? Es que no tiene que ser, o sea, mientras no se muera de hambre el presidente, no vas a dejar morir de hambre, pero tampoco le tienes que pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros, que en función al rango que tiene un ministro, por ejemplo, en España, ¿sabéis lo que cobra? Cerca de 100 anuales, más coche oficial, escolta, por favor. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes dinero procedente del sector privado y quieres emplearlo en una escolta privada o en 10, eres libre, tu dinero te lo has ganado tú con tus estudios, tu despacho. Por ejemplo, imagínate, has estudiado, ¿qué te digo yo? Eres geólogo y no has estudiado nada relacionado con las ciencias jurídicas y económicas, no eres economista, no eres licenciado en Derecho, con lo cual no eres jurista, no eres politólogo porque no has hecho ciencias políticas, pero eres geólogo y tu trabajo como profesor de geología, como catedrático tal, has estado percibiendo una remuneración de 4.000 euros mensuales, que son 50 anuales. Entonces, yo qué sé, cuando tienes 50 anuales tampoco te hace falta percibir un solo céntimo del gasto público. Es que, yo qué sé, es lógica, es sentido común. Eso habría que reestructurarlo todo, como digo, simplemente para que veáis cosas que de verdad hacen falta en España, por no hablar de la tremenda reforma del sistema legislativo para que un violador, por ejemplo, no esté en la calle en menos de 10 años, o un pederasta enfermo que viole a tu hija o a tu hijo de 6-7 años, salga cuando tu hijo tenga 13 y lo pueda volver a violar. Si se porta bien en menos de 10 años está en la calle. Es que, ¿qué país estamos viviendo que se tolera eso jurídicamente? Pues imaginaos toda la mano que habría que meterle a todo el sistema legislativo español, a todo el sistema financiero español, etc. Bueno, el sistema político en general. En fin, vamos con la clave, ¿qué es lo que más necesita España? Voy a citar solo a 2 personas para dar con esta conclusión, que yo creo que es la prioridad máxima que tendría que abordarse desde el gobierno central, ¿vale? La primera es una persona muy poco conocida dentro de la historia española, debería serlo mucho más, es don Juan de Dios Ramírez Heredia, ¿vale? Juan de Dios Ramírez... ¡Juan de Dios! Ya sabéis que yo llamo mucho animales Juan de Dios porque he tenido un gato que se llama Juan de Dios, me gustan los nombres compuestos. Mi perrillo se llama José Manuel, otro gato se llama José Julián, yo le pongo nombres compuestos a los animales. Y bueno, este señor, Juan de Dios Ramírez Heredia, podéis buscarlo, asumo que tiene su página de Wikipedia. Para el que no lo sepa, si no, voy a hacer una breve introducción a quién era Juan de Dios y hacer referencia a una de sus frases más célebres, de sus citas más célebres. Y es que Juan de Dios era un diputado de Unión de Centro y Democracia, UCD, posteriormente del Partido Socialista Obrero Español, que, mira que no me gusta nombrar a alguien del PSOE, ya lo sabéis, pero, y no tiraré al PSOE, ya sabéis que yo tiraré a todos, pero estoy muy enfadado con el PSOE por su actual gobierno. Claro que en esa época era también, te digo otra cosa, era el PSOE de Felipe González, pero bueno. Como os digo, Juan de Dios, un exdiputado del PSOE, congresista de nuestro honorable país, era gitano, era de etnia gitana, fue el primer gitano de la historia, doctor honoris causa, que tuvo un doctorado honoris causa. Y el hombre, cuando se estaba hablando de una indemnización que el gobierno iba a aportar al pueblo gitano por errores que cometió en el pasado de carácter racial, discriminatorios con esta etnia, ¿vale? Este señor, don Juan de Dios, dijo que no nos den dinero, que construyan colegios, institutos para la raza gitana. ¿Por qué? Porque la educación es el mayor de los regalos. Y esto me lleva a la otra célebre frase, que esto además es que es bastante conocido, y el señor también es muy conocido, que evidentemente este sí lo podéis buscar en Wikipedia, tendréis ahí su biografía, etc. Es don Antonio Escotado, filósofo, jurista y empresario español. El hombre además era dueño de Amnesia, murió millonario con un patrimonio de millones y todo, y era uno de los mejores juristas para mí de la historia. Y hablaba de cómo la riqueza de un país reside en su educación. Y hablaba Escotado de una educación moral más que académica, pero a esto le podemos buscar y hallar un trasfondo académico 100%. Es decir, cuanto más rico es un país en educación y en formación, más rico es en todos los demás. Ejemplo perfecto de todo esto es Israel, ¿vale? Israel es un país que no tiene recursos naturales. Mencionaba Escotado en esa entrevista, creo que era una entrevista en televisión española, la 2, que hablaba
sobre las materias primas que llevan también a obtener riqueza interna a un país, ¿no? Por ejemplo, si un país es rico en petróleo, rico en diamantes, evidentemente va a percibir mucha riqueza financiera, pero realmente solo con formación y educación un país puede tener muchísima riqueza aunque no tenga recurso alguno. El ejemplo, como digo, de todo esto es Israel, que Israel, para el que no lo sepa, es un país ahí en mitad del desierto, por ahí por el Sinaí, en Oriente Medio, donde está Irak, donde está Líbano, Siria, Irán, todos esos países muy desérticos, que apenas tienen nada. A ellos no les ha tocado además la suerte de tener petróleo, en plan ni a Israel ni a ningún país de ahí. O sea, realmente Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí, todos esos países gozan de un privilegio, estando muy cerca, gozan de un privilegio financiero, que es haber encontrado petróleo. Entonces están montados en el dólar, de ahí los rascacielos y todo eso. Realmente Israel y todos estos países para nada, es decir, son muy pobres en materias primas. ¿Qué pasa? Que Israel, por ejemplo, en concreto es un país que solo tiene 10 millones de habitantes, además muy poco poblado. Demográficamente es una locura, cuando Irán tiene 80 millones, Irak 40 y pico millones, Siria 12 o 13 millones, pasa de Siria ha migrado mucha gente, no sé cuánto tendrá ahora mismo, pero realmente la demografía siria también es un misterio, porque con toda la guerra de Siria, como digo, a mucha gente, aparte de desaparecida, muchísima gente que emigró y todavía a lo mejor figura como empadronado en Siria. Entonces estamos hablando de que más de 200 millones de personas, sin contar a Egipto, si contamos a Egipto, que también comparte frontera, como digo, ahí en el Sinaí con Israel, estamos hablando, pues ya Egipto tiene cerca de 200 millones, cerca de 500 millones de personas viven ahí, en toda esa zona, y la mayoría han tenido rollos con Israel. Israel solo son 10 millones y nadie les ha atacado después de eso, en plan lo que es salsa de declararles la guerra. ¿Por qué? Porque es un país que tiene a toda su población formada militarmente también, y es un país muy rico, con muchísimo dinero, muchísimo apoyo de Estados Unidos, y todo esto os digo yo que no lo han conseguido en plan de la nada. Lo han conseguido también con muchísimas patentes, tanto tecnológicas como armamentísticas, que evidentemente se consiguen con educación y con formación académica. Y como digo, Escotado hablaba en ese vídeo de la formación, de la educación moral, de la educación de dar las gracias cuando te traen la cuenta, aunque realmente tú le estás pagando a la camarera, al bar, a la camarera le dejas una propina, y cuando te trae ya las vueltas definitivas la das las gracias otra vez. Es decir, el hombre estaba hablando de una educación moral que al final te lleva también a una educación académica. Yo soy el perfecto ejemplo de una persona que hace unos años no tenía ninguna de las dos, ni educación moral ni educación académica, y a base de querer, porque poder es querer y querer es poder, y a base de querer muchísimo he podido obtener ambas. De hecho, en educación académica no paro y sigo, y me queda muchísimo, porque pensad que yo no vengo de sacarme la ESO a tiempo, bachiller a tiempo, que mis padres me paguen una carrera. Yo vengo de con 24 años no tener la ESO de manera oficial y entrar por adultos a la universidad, aunque llevaba muchísimos años leyendo, estudiando y formándome de manera autodidacta. De hecho, llevo desde los 18 años, que no tenía la ESO tampoco, y vivía en un bosque, como guerrillero colombiano, y a esa edad empecé a leer. Con 18, y ya 18 para 19 empecé a leer muchísima historia. Empecé a formarme, y a día de hoy soy una persona no solo con unos ideales definidos, claros, y para mí, y para muchísima gente totalmente lógicos, no, sino una persona capaz, no solo, como digo, de mostrar esos ideales y compartirlos de manera que mucha gente los perciba y a lo mejor abra los ojos, sino de utilizarlos para cambiar el planeta en sus puntos más críticos, que he nombrado los de España en este vídeo, unos cuantos. ¿Podríamos nombrar los del mundo? Y sería una locura. Eso lo dejamos para el siguiente vídeo, pero hay cosas como la mayoría de las guerras, como el hambre, como muchísimas enfermedades, y como una muy mala gestión legislativa del planeta en general, que se podría modificar prácticamente de la noche a la mañana, en menos de una década, en un lustro y medio, y que realmente
está en manos de la humanidad ahora mismo, a fecha de que yo grabo este vídeo. No se quiere hacer por diferentes motivos. De hecho, flipa cuando le preguntaron a Elon Musk, no cuando Elon Musk, perdón, le dijo a la humanidad que me digan cómo, bueno, a la ONU, ¿no? Se lo dijo a la humanidad, me pasa. Que claro, se lo dijo a la humanidad, pero claro, se lo estaba diciendo realmente a la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, ¿vale? Le dijo a la United Nations, el máquina, decidme cómo arreglo el hambre del mundo con mi dinero y lo dono todo. Y a mí me hubiese encantado decírselo porque se puede, arreglar, no de la noche a la mañana como tal, pero sí en menos de una década. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que tengáis claro que a España y a cualquier país le hace falta más educación, no solo en términos de centros educativos, que también, sino en términos de personal docente y en términos de, por supuesto, pero por supuestísimo, modificación del sistema educativo para que sea más atractivo para la inmensa mayoría de jóvenes, que es lo que provoca el abandono escolar. A ver si vosotros pensáis que yo dejé los estudios porque el instituto es la pámpara, el instituto es basura para todo el mundo. De hecho, admiro y respeto muchísimo a toda la gente que tiene huevos de terminarlo, porque realmente con 15 años la mayoría de gente, yo con menos incluso, ¿vale? Pero con 15, 16, que es cuando termina el instituto con la ESO, la mayoría de gente son unos bandidos ya, y es una locura que terminen el instituto, sus cojones, con lo ruina que es, quiero decir, con lo mal pensado que está y lo mal estructurado que está. No se han hecho ni siquiera estudios psicológicos para ver si ese descanso es el apropiado, si el horario es el apropiado, que yo creo que no. Yo creo que aunque realmente tiene sus beneficios y tal, porque acostumbra a la población joven en general a madrugar bastante, pero joder, yo creo que una cosa que nos tiró a muchos para atrás en el abandono escolar es decir, chacho, si es que me despierto más temprano que en cualquier trabajo para ir al tuto, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Es una cosa que también se podría reformar, es que realmente si al final, por ejemplo, os lo digo, es 1 millón de personas la que abandonan, no es ni de coña esa cifra, ¿no? Pero si es 1 millón de personas la que abandonan anualmente su formación, sea secundaria, sea universitaria, sea formación superior, en plan FP, tal, pues el año siguiente va a ser 1,5 millones y el siguiente van a ser 2. Y al final vas a tener un planeta, no un país, que también, que es España, pero un planeta de esclavos controlado por muy poca gente que sí ha estudiado, ¿me entiendes? Entonces, ojo. Gracias a Dios la generación Z se dice que va a ser la más formada de la historia. De toda la historia, bueno, ya lo son los millennials, que es la generación que hay anterior a mí. Yo soy generación Z, gracias a Dios. Y se dice que la generación Z va a ser la más formada de la historia. Ponedme por los comentarios qué opináis. Si pensáis de verdad que puede que la generación Z sea la más formada de la historia. ¿Alguna otra cosa que pensáis que le hace mucha falta a España? Os quiero mucho a todos y a todas. Seguiré haciendo vídeos de cosas que le hacen falta a nuestro país para cambiar todos estos días. Así que estad muy atentos al canal. Y como siempre os digo, nos vemos en los siguientes vídeos.